Mi nombre es Daniela Quitien y hoy les voy a hablar sobre la praxis pedagógica en la formación de los docentes. Cuando se habla de praxis es comprendida como la acción práctica que lleva el sentido y el valor de sí misma, como lo señala Aristóteles. Es decir, que las acciones que realiza todo ser humano son transformadoras porque los llevan a pensar y a transformar sus situaciones. Además que Paulo Freire establece que es una necesidad del ser humano de ser libre. Un elemento que hace parte de la praxis es la experiencia en la práctica del hombre porque le permite construir un saber sobre sí mismo, llevándolo al ser humano a reflexionar y a transformar sus situaciones como lo establecen Engels y Marx. Es asimismo que el ser humano necesita de la educación y de la pedagogía para superar sus imperfecciones de la vida. La praxis educativa desde Aristóteles considera que la educación como praxis resulta entonces del hecho de que el ser humano, en tanto es un ser imperfecto, es la única criatura necesitada de la educación. Es la autoconservación del ser humano que lo lleva a transformarse desde la educación. Para los docentes, la praxis educativa los lleva a comprender sus prácticas, la sociedad, para transformar las necesidades que en esta surgen desde sus acciones. En la praxis pedagógica es importante en el maestro porque construye su discurso, teoría e investiga para generar nuevo conocimiento, para transformar las necesidades educativas de la práctica de otros docentes. En la praxis de la formación de los docentes hay dos elementos que hacen parte, que es la experiencia y la reflexión. Son fundamentales porque le permite mejorar la formación del docente y la calidad de la educación, llevando al maestro a cuestionarse, a investigar, a transformar sus prácticas y a reflexionar. La experiencia pedagógica le permite al docente observar y analizar sus prácticas para comprender aquellas situaciones que surgen en sus prácticas. Además, es un proceso propio y con el otro. La reflexión pedagógica permite al docente producir nuevo conocimiento sobre el proceso de la enseñanza, es decir, que lleva a los docentes en formación a reflexionar antes, durante y después de sus prácticas, siendo un proceso autónomo o un hábito como lo establece Perrenot. Además que la reflexión de los docentes ocurre tres procesos muy importantes, que es la reflexión retrospectiva, que el docente reflexiona sobre sus experiencias pasadas para volverlas a analizar y reflexionar sus prácticas para transformar sus prácticas futuras. La reflexión introspectiva, en el docente reflexiona de manera muy personal y mental sobre sus acciones y prácticas. Este es un proceso cognitivo y emocional para el docente. La reflexión dialógica, el docente reflexiona con el otro sobre sus situaciones dentro de la práctica, permitiéndola mejorarla. Otro elemento importante en la praxis es la investigación. Desde el punto de vista de Eliot, desde la investigación-acción es un proceso que le permite al docente reflexionar sobre sus prácticas, mejorarlas y comprenderlas, aquellas problemáticas, y transformar sus procesos educativos. La praxis pedagógica es importante para el docente en formación porque le permite construir una autonomía de reflexión desde sus procesos de formación para así transformar sus prácticas cotidianas. Gracias, y los dejo con una frase de Paulo Freire